Buenos días, comenzamos la clase número 6 del módulo de fisiología, donde vamos a analizar el funcionamiento del sistema respiratorio. En esta primera parte vamos a ver una descripción general sobre el funcionamiento del sistema respiratorio y vamos a focalizar en el análisis de la ventilación pulmonar. Vamos a recordar que el sistema respiratorio está constituido por tres porciones fundamentales. Una porción que conduce el aire, que está formada por las cavidades nasales y los senos asociados. La zona de la faringe, la nasofaringe, la bucofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Una porción respiratoria para el intercambio de gases, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares, los alvéolos pulmonares, y un mecanismo para la ventilación, que es la caja torácica, los músculos intercostales, el diafragma y el tejido conjuntivo elástico de los pulmones. Todo esto en conjunto es lo que le va a dar el funcionamiento al sistema respiratorio. Acá conviene hacer una aclaración. Cuando yo hablo de aparato respiratorio, generalmente estoy haciendo un análisis de el aparato respiratorio como un conjunto de órganos. Cada órgano sería como una pieza y el conjunto de esas piezas estaría formando el aparato respiratorio. Esa sería la idea cuando uno utiliza el término aparato respiratorio. En cambio, cuando uno utiliza el término sistema respiratorio, está hablando de un conjunto de partes de distintas estructuras, como las que hemos mencionado recientemente. Esas estructuras están interrelacionadas y producto de esa interrelación cumplen con determinadas funciones. De ahí que cuando analizamos la fisiología, más que el término aparato, utilizamos el término sistema. Tenemos las vías respiratorias y las podemos dividir en vías respiratorias superiores, las fosas nasales, los senos paranasales, la zona de la nasofaringe, las vías respiratorias inferiores, la laringe, la tráquea, los bronquios principales, y las vías respiratorias intrapulmonares, donde están los bronquios secundarios, terciarios, los bronquiolos. Los pulmones están constituidos por un tejido conectivo que delimita lóbulos, segmentos y lobulillos. El parénquima, cuando hablamos de parénquima estamos hablando de ese conjunto de tejidos que le da la función al órgano. En este caso, el parénquima está formando parte de los bronquiolos, los bronquios respiratorios, los conductos alveolares, el alvéolo. Y a su vez hay una membrana, la pleura, que tiene una porción parietal que está unida a la caja torácica y una membrana visceral que está unido a los pulmones. Entre ambas pleuras, entre la pleura parietal y la visceral, hay un mínimo espacio que está cubierto por un líquido lubricante que justamente evita reduce la fricción entre ambas membranas. La porción conductora sirve para el transporte, el filtrado, la humectación, el calentamiento del aire inspirado. Esas estructuras que cumplen con esta función de transporte, de filtrado, de humectación, de calentamiento del aire inspirado,
están a cargo de la cavidad nasal, los senos paranasales, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y tenemos una porción respiratoria que se encarga del intercambio de gases que se da en los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alvéolos. Acá entonces tenemos un gráfico donde podemos ver cómo se divide la porción conductora y la porción respiratoria y cuáles son cada una de las estructuras que constituyen esas porciones. ¿Cuáles son las funciones del sistema respiratorio? Proveer oxígeno. Y en esto quiero aclarar algo. Lo que moviliza el sistema respiratorio es aire. Y el aire es una mezcla de gases. El aire es una solución gaseosa. Recordemos que las soluciones son sistemas homogéneos formados por distintos componentes. Por eso se dice que las soluciones son mezclas homogéneas. Y el aire es una mezcla homogénea. Es la mezcla de distintos gases. Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, otros gases. Por lo tanto, cuando lo que ingresa es aire al sistema respiratorio y lo que sale es aire del sistema respiratorio. Está mal dicho que ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono. No. Lo que ingresa y lo que sale del sistema respiratorio es aire. La diferencia está que el aire que ingresa tiene una concentración de oxígeno mayor que la concentración de oxígeno del aire que sale. La concentración de dióxido de carbono del aire que ingresa es menor a la concentración de dióxido de carbono del aire que sale. Pero lo que entra y sale es aire. Ese aire que ingresa, dentro de todos los gases que conforman el aire, el 21% es oxígeno. Y ese oxígeno, en parte, es el que va a pasar al torrente sanguíneo para que llegue a las células de nuestro cuerpo, para que con ese oxígeno las células puedan hacer la cadena respiratoria y de esta manera generar la formación de ATP, o sea, el metabolismo aeróbico. A su vez, sirve para eliminar el dióxido de carbono que es un desecho metabólico que se produce en la glucólisis, en el ciclo de Krebs, y que ese desecho metabólico, ese exceso de dióxido de carbono, en parte va a tener que salir del organismo porque si no se transformaría en ácidos, esos ácidos en protones y esos protones bajarían el pH del organismo y de esta manera las células empezarían a funcionar mal. Por eso es que es necesario eliminar el exceso de dióxido de carbono. Justamente como libera el dióxido de carbono, ayuda a regular el pH de la sangre junto con los riñones. A su vez, en este momento yo puedo hablar gracias a que una parte del sistema respiratorio es la encargada de formar los sonidos de la voz. También es una vía de defensa contra microbios del aire, porque nosotros vamos a tener un sistema respiratorio donde el epitelio es un epitelio pseudoestratificado, ciliado, y justamente esas cilias se van a encargar de barrer para que todo aquello que ingrese extraño
sea liberado hacia la boca y de la boca pase al sistema digestivo. También hay muchas células caliciformes que producen moco y ese moco también ayuda a atrapar todo aquello extraño que pueda ingresar con el aire. ¿Cuáles son las etapas del funcionamiento de la respiración? Bueno, una es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Lo que nosotros comúnmente llamamos respirar, en realidad estamos ventilando. Cuando uno dice la persona está respirando, en realidad lo que está haciendo la persona es ventilar, está ventilando. La ventilación es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, a través de la inspiración y la expiración. Después tenemos el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire que está contenido en los alvéolos y la sangre. Después, otra etapa importante es el transporte de gases en la sangre. Cómo circula ese oxígeno, cómo circula ese dióxido de carbono, y cómo hace esos circuitos desde el circuito pulmonar y desde el circuito sistémico. Y el cuarto punto es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células de los tejidos, ya que nosotros ventilamos para incorporar aire rico en oxígeno, porque ese oxígeno es necesario que pase a las células del cuerpo. Y nosotros liberamos aire a través de la ventilación para que se vaya el exceso de dióxido de carbono que las células proveen a la sangre. Entonces, yo puedo decir que el proceso de la respiración externa se puede dividir en 4 etapas. Primero, la ventilación pulmonar. Segundo, la difusión de gases. Tercero, el transporte. Y cuarto, la regulación del proceso respiratorio. Etapas de la respiración. La ventilación pulmonar. Proceso por el cual ingresa a los pulmones aire rico en oxígeno y sale otro rico en dióxido de carbono. Durante este proceso los pulmones se dilatan y contraen en forma alternada para el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. O sea que entonces queda bien en claro que lo que nosotros decimos respirar en realidad es ventilar. Para entender la ventilación vamos a ir a la ley de Boyle-Mariotte, donde tenemos dos recipientes. Un recipiente con un determinado volumen y un recipiente 2 con otro determinado volumen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una cantidad determinada de fluido dentro de un volumen pequeño, la presión que ejerce ese fluido va a ser mayor que si esa misma cantidad de fluido ahora la tengo en un volumen mayor. Entonces, en ese caso, la presión va a ser menor. Entonces, a mayor volumen, menor va a ser la presión que ejerza ese fluido, y a menor volumen, mayor va a ser la presión que ejerza esa misma cantidad de fluido. Esto yo lo tengo que tener en cuenta porque así es como vamos a tener que analizar la entrada y salida del aire, utilizando este principio. Entonces,
que quede bien claro que la presión y el volumen son magnitudes inversamente proporcionales. Cuando yo utilizo la expresión inversamente proporcionales, quiere decir que si una magnitud aumenta, la otra disminuye. Entonces, si aumenta la presión, disminuye el volumen. Si disminuye la presión, aumenta el volumen. Entonces, volumen alto, presión baja. Volumen bajo, presión alta. El aire es una mezcla de gases. Está constituido por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases. Cada uno de esos gases ejerce una presión. La presión que ejerce cada uno de esos gases se llama presión parcial. Entonces yo voy a tener en una mezcla de gases, en el aire, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de nitrógeno, la presión parcial de dióxido de carbono, la presión parcial del vapor de agua. La suma de esas presiones parciales va a dar la presión total de esa mezcla de gas. Entonces, si yo tengo que la presión total del aire que ejerce sobre la superficie terrestre es igual a 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, quiere decir entonces que esos 760 milímetros de mercurio se llega a partir de sumar la presión parcial del nitrógeno, la presión parcial del oxígeno, la presión parcial del dióxido de carbono, la presión parcial del vapor de agua, la presión parcial de otros gases. Acá tenemos entonces la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Que es 101.325 pascales o 1013 hectopascales. Y nosotros la medimos en milímetros de mercurio, que es otra unidad que se utiliza para medir presión, y es 1013 hectopascales es equivalente a 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica a nivel del mar, porque a medida que vamos ascendiendo, la presión atmosférica disminuye. Bien, ¿por qué tenemos que analizar los términos que vimos hasta ahora? Porque la mecánica ventilatoria depende de la presión atmosférica, o sea, de la presión que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Depende de la presión intrapulmonar, o sea, la presión que está dentro de los alvéolos pulmonares, todo el aire
que está dentro de los alvéolos nunca se quedan sin aire, siempre hay aire, siempre queda un volumen residual, por lo tanto siempre queda aire y ese aire ejerce una presión. Bueno, esa presión se la conoce con el nombre de presión intrapulmonar. La presión de los gases, según la presión atmosférica, será la presión parcial de cada gas. A su vez, tener en cuenta que los gases difunden. Y si estoy hablando de la difusión, estoy hablando de un movimiento de gases desde un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. O sea que los gases difunden siguiendo un gradiente de presiones. Por lo tanto, es muy importante en la mecánica ventilatoria aquello que permite el movimiento del aire para que ingrese y para que egrese. Es muy importante los músculos de la respiración, en este caso el diafragma, los intercostales externos, los intercostales internos, que son los músculos que normalmente van a actuar en la mecánica ventilatoria. Después tenemos el esternocleidomastoideo, los serratos, pero esos músculos ya son músculos accesorios que van a activarse cuando la ventilación sea una ventilación forzada. Después las presiones que ejerce el aire a nivel pleural, a nivel alveolar, a nivel atmosférico. Y me voy a detener acá en la pleura. La pleura en realidad, estas dos membranas, una parietal y una visceral, no tienen aire porque el pequeño espacio, el mínimo espacio que hay entre una membrana y la otra, que está ocupado por líquido. Entonces, esas membranas que está adherida a los pulmones ejercen una presión sobre el pulmón, una presión negativa. Yo hablo de presión negativa a la presión, por ejemplo, de succión. La presión de succión es una presión negativa. Entonces, como que las membranas succionan y de esta manera mantienen expandido a los pulmones. Si no tuvieran la pleura, los pulmones se colapsan. Serían como una pelota de fútbol. Pero, gracias a la pleura, como tiene una fuerza negativa de succión, aspiran a esos pulmones y hacen que los pulmones se mantengan distendidos. La presión intrapleural siempre es negativa. ¿Qué valor tiene la presión intrapleural? Menos 4 milímetros de mercurio. O sea que si la presión atmosférica es de 760, la presión intrapleural es de 756 milímetros de mercurio. Siempre es negativa, oscila entre menos 4 milímetros de mercurio y menos 6 milímetros de mercurio. Va dependiendo ese valor de los movimientos ventilatorios, pero siempre es negativa. Si hay una herida en el tórax y se perfora la pleura, se pierde esta fuerza de succión y entonces el pulmón se colapsa. Esto es lo que se conoce como neumotórax. También la distensibilidad, o sea, la elasticidad que tienen los pulmones, la elasticidad que tienen los músculos para poder distenderse. La curva de presión, que va a depender del volumen de aire del volumen en realidad del tamaño de la caja torácica, que va a depender
o va a determinar el volumen en el cual va a estar contenido el aire. Vuelvo a repetir, la caja torácica, el tamaño de la caja torácica va a ir determinando el volumen, y el volumen de los pulmones va a ir determinando qué presión hay de aire dentro de ellos. La resistencia de la vía aérea, o sea, cuánto resiste la vía aérea la entrada de aire. Por ejemplo, pensemos en una broncoconstricción, que la pared muscular de los bronquios se contrae, reduce la luz del bronquio, eso aumenta la resistencia para que el aire llegue a los alvéolos pulmonares. Va a llegar aire, pero en menor cantidad. ¿Por qué? Porque aumentó la resistencia de la vía aérea. El flujo que haya en la vía aérea, por ejemplo, si hay moco, ahí se va a ver alterado el flujo en la vía aérea, y el trabajo respiratorio, ¿no? Si uno, por ejemplo, está en un proceso de aumento de frecuencia respiratoria, taquipnea, y esa taquipnea es sostenida en el tiempo, va a llegar un momento que los músculos respiratorios también van a entrar a fatigarse. Llamamos presión intraalveolar a la presión que existe en los alvéolos. También se la llama presión intrapulmonar. Acá tenemos entonces los músculos inspiratorios y expiratorios, diafragma, intercostales externos, esternocleidomastoideo, los escalenos, los pectorales, los serratos, pero ya les digo, estos últimos más que nada participan en los movimientos ventilatorios ya más forzados. Y tenemos después los músculos expiratorios, intercostales internos, los abdominales, recto anterior y oblicuo. Acá los tenemos ubicados. Bien, entonces, vamos a analizar la inspiración. Los músculos intercostales se contraen. Se contrae el diafragma. El diafragma en reposo es un músculo que está desplazado hacia la zona del tórax. Cuando se contrae, desciende el diafragma y se desplaza hacia la cavidad abdominal. Esto hace que el eje longitudinal de la caja torácica, este eje longitudinal, aumente. Los intercostales externos tironean hacia arriba y hacia adelante la parrilla costal, por lo tanto, el eje antero-posterior o ventrodorsal también aumenta. Entonces, la parrilla costal se agrandó porque se expandió el diafragma y los intercostales hicieron que aumentara también el eje antero-posterior. A esa parrilla costal está adherido a los pulmones, por lo tanto los pulmones también se expanden. Ahora yo tengo una cantidad de aire dentro de los pulmones, pero los pulmones ahora están más grandes, entonces aumentó el volumen de los pulmones. A mayor volumen va a ser menor la presión. Entonces, la presión dentro de los alvéolos pulmonares va a ser de 757 milímetros de mercurio. 757 milímetros de mercurio. La presión atmosférica a nivel del mar 760. Entonces tengo 760 afuera, 757 a nivel pulmonar. Entonces hay un gradiente de presiones. Hay más presión afuera y menos presión dentro de los pulmones. Entonces el aire difunde a través del proceso de inspiración
entrando hacia los pulmones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualen las presiones, hasta que las presiones lleguen a la presión dentro de los pulmones, 760 milímetros de mercurio. A partir de ahí, el diafragma se relaja. Al relajarse, vuelve a invadir la zona del tórax. Los intercostales externos que habían expandido hacia arriba y adelante la parrilla costal se retraen y los intercostales internos tironean más, entonces se reduce el eje longitudinal y se reduce el eje anteroposterior, lo opuesto a lo que pasaba acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo la misma cantidad de aire que tenía acá, o sea, ese aire que ingresó, pero ahora lo tengo en un menor volumen. A menor volumen, mayor presión. Entonces, la presión dentro de los pulmones va a ser de 763 milímetros de mercurio, mientras que la presión atmosférica es de 760. Entonces, si yo tengo una presión de 763 milímetros de mercurio dentro de los pulmones y 760 milímetros de mercurio en la atmósfera, el aire va a difundir desde el interior de los pulmones hacia la atmósfera. Y ahí se produce la expiración. El aire sale de los pulmones. Entonces, para entender la mecánica de la ventilación, tenemos que pensar que todo se genera por contracción del diafragma y contracción de los intercostales externos. Esto agranda la parrilla costal, agranda el tamaño de los pulmones, disminuye la presión dentro de los pulmones. El aire entra porque hay más presión atmosférica que presión intrapulmonar. Se relaja el diafragma, se relajan los intercostales externos, se contraen los intercostales internos, la caja torácica se achica, se reduce el volumen de los pulmones. Por lo tanto, a menor volumen aumenta la presión y esa presión dentro de los pulmones es mayor que la atmosférica. El aire sale. Y así se va dando la ventilación pulmonar. Ahí ustedes pueden ver el gradiente de presiones, cómo se va a ir dando entre la atmósfera y el nivel pulmonar. Por lo tanto, yo digo que la inspiración es un proceso activo. ¿Por qué? Porque necesita trabajo. ¿Quién tiene que trabajar? El diafragma y los intercostales externos, porque se tienen que contraer. El diafragma es un músculo importante, por lo tanto, en el proceso de contracción gasta energía, gasta moléculas de ATP. Entonces digo que el proceso es un proceso activo, mientras que la aspiración es un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque se relajan los músculos diafragmáticos y los intercostales externos, el pulmón, por su elasticidad, vuelve a reducir su tamaño y de esta manera aumenta la presión intraalveolar y el aire sale. Entonces es la expiración un proceso pasivo. Acá tenemos los volúmenes, la capacidad inspiratoria, que es qué volumen incorpora cuando inspira. La capacidad residual, porque siempre queda un volumen de aire dentro de los pulmones.
y dentro de lo que es la vía aérea. Entonces ese aire es el aire residual. La capacidad vital que se da a partir de la inspiración profunda y la expiración profunda. Y con esto terminamos el encuentro de hoy. Espero que les sirva como disparador para continuar profundizando en el tema. Por supuesto, quedamos siempre abiertos a que ustedes puedan plantear sus dudas y que lo hagan a través del correo electrónico. Bueno, que tengan buen día.